Buen día. En los últimos discursos y enseñanzas bíblicas que hemos dado, no sé si han captado, vamos tratando de infundir dos ideas en este grupo. Una de ellas es que todo lo de la expresión de la vida cristiana, toda la expresión, hay una que es la evidencia pública, la evidencia ante los demás. Pero la otra parte es la evidencia ante uno mismo como testigo, que uno sepa realmente que está viviendo, y la segunda idea es que otros sepan realmente que estamos viviendo. Y ese ha sido como el énfasis que hemos dado en los últimos estudios, y lo de hoy sigue esa tónica. En la anterior traté de compartir acerca del hombre espiritual, cómo el hombre espiritual se distingue en su esfera mental por lo que él está discerniendo todo. Esa es la parte privada. El hombre espiritual se distingue porque él sabe, él distingue todo. Y hablé del contraste de la sabiduría, pero públicamente el hombre espiritual se conoce porque restaura a otros. Para hoy es la llenura del Espíritu Santo, basado en Efesios 5, 18 al 21. La llenura del Espíritu Santo, ese es el tema para hoy. Y tiene la misma connotación, tiene el mismo énfasis, tiene la misma estructura, que ustedes sepan, personalmente sepan cuándo son llenos del Espíritu Santo, y que las personas que le rodean a usted también sepan que usted está lleno del Espíritu Santo. Entonces hay una evidencia que es para sí mismo, una evidencia interior, y hay una evidencia que es para el público. Y generalmente la vida cristiana es así, que uno sepa lo que está viviendo y que los demás sepan que eso es lo que uno vive. Entonces el tema de hoy tiene esas mismas características. Y para entrar en el texto, todos pueden abrir su Biblia en Efesios 5, 18 al 21. Al comienzo del texto, del versículo 18, está esta enseñanza de no os embriaguéis con vino, y no voy a explicar esa parte, pero quiero usarla como ilustración para que entiendan el resto del pasaje. Si pueden entender la ilustración que usó el Espíritu Santo ahí, pueden entender el resto. Y mire, todo lo que está intentando decir acá, mediante esa ilustración, es que el alcohol toma control poco a poco de una persona, es gradual. Es decir, una persona no resulta borracho instantáneamente, es un asunto progresivo. Entonces la ilustración sí es bastante precisa para el resto del tema que va a comentar. Así como el alcohol en forma progresiva va tomando el control del cuerpo de la persona, de la misma manera la llenura del Espíritu Santo es progresiva, va tomando el control poco a poco. Entonces si capta bien la ilustración del alcohol, que no es una cosa instantánea. Nadie resulta borracho por lo general por tomarse una copa, quizás 2, 3, 4, pero en el proceso resulta. Y esa es la importancia de esa ilustración. Dios sabe cómo funciona. Entonces el control del Espíritu Santo también es una cosa que es progresiva, por lo menos en ese pasaje, es progresiva. Y una tercera idea que quiero agregar ahí, es que el pasaje describe una llenura que es para que usted sepa, usted en lo personal debe saber, yo soy lleno del Espíritu Santo ahora. Y la otra parte del pasaje es para que los demás sepan que usted es lleno del Espíritu Santo. Una observación es que no quiero que confundan un hombre espiritual con un hombre lleno del Espíritu Santo. Son dos temas diferentes, aunque tienen relación, se relacionan, no es igual. Ser espiritual, fíjese las dos connotaciones que le di,
y ahora vamos a ver qué son las connotaciones de un hombre lleno del Espíritu Santo. Usando el texto, fíjese lo que dice al comienzo: hablando entre vosotros. Y esa es una evidencia externa, pública. Y menciona 3 temas: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y no voy a dar detalles de todo, pero quiero dar algunos detalles. La palabra salmo en la Biblia. La palabra salmo en la Biblia originalmente era esto: repiquetear. Eso es salmo. Y de esa idea salió la idea de puntear como la guitarra, un instrumento de cuerda. De ahí fue que pasó a tocar como un instrumento de cuerda. Esa es una segunda idea. Entonces, hasta ahí la idea es la idea de música. Eso es solamente la idea de música. Pero al usar la palabra salmos, y los que han leído salmo han notado que los salmos están divididos en cinco partes, 5 cantos. Hay 5 temas. Por eso aparecen unos números romanos ahí en su Biblia. Quizá por allá en el Salmo 70 aparece la primera división, y después van dividiéndolo así. Noten sus Biblias eso. Y cada porción de esa tiene relación con un libro del Pentateuco. Entonces los salmos, los temas de los salmos son el tema del Pentateuco. Así que cuando la Escritura nos dice que hablando entre nosotros de los salmos, que es la base de todo el Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores hicieron amonestaciones con base al cumplimiento o no cumplimiento del Pentateuco. Los libros históricos también hacen alusión a lo mismo. Entonces en el Nuevo Testamento, cuando dice que hablando entre vosotros con salmos, es que hablemos entre nosotros del Antiguo Testamento. Esa es la parte que nos interesa. ¿Qué está pidiendo Dios cuando dice que hablemos entre nosotros de salmos? Hombre, hablemos del Antiguo Testamento. Y luego en la segunda parte, fíjese lo que dice: salmos e himnos, sin darle mayor cobertura a eso. Hablemos del Nuevo Testamento también. Salmos para Antiguo Testamento, himnos para el Nuevo Testamento, y luego agregó una tercera frase: cánticos espirituales, que no es más que la inspiración del Espíritu, lo que el Espíritu entiende de la Escritura. De eso seguimos hablando, porque es una cosa que yo cite pasajes, recite de memoria un versículo, pero es otra cosa que yo hable de lo que yo entiendo de ese versículo. Entonces fíjese, hay 3 cosas ahí. Ya termino. Hablemos del Antiguo Testamento, hablemos del Nuevo Testamento, y hablemos de lo que entendemos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esa es una evidencia pública que somos llenos del Espíritu Santo. Así que cada vez que nos encontremos nosotros, si hablamos de eso, es la evidencia. Si no hablamos de eso, es evidencia que estamos llenos de otra cosa. Hay una segunda parte. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la evidencia para usted, esa es la evidencia privada. Cantar y alabar, ¿dónde? Al Señor. Esa es la evidencia privada. Y cuando usa el verbo cantar acá, es la meditación, el entendimiento suyo de la Biblia. ¿En qué va a seguir pensando después de estar aquí? En lo que usted entiende que Dios le dice a usted mediante su palabra. Eso es cantar, la palabra que usó ahí, y alabar es la misma palabra salmos. Entonces usted sigue pensando en la Escritura. Sigue pensando en la Escritura.
Y ahí usó dos verbos, entonces cantando y alabando al Señor, porque va a seguir pensando de Dios y va a seguir pensando en forma privada, porque dice en el corazón. Y la tercera parte o cuarta parte, dando gracias. Y mire todo lo que dice de la acción de gracias. Esta es pública otra vez. Siempre. Eso implica hábito de agradecimiento. Quizás no hay otra cosa que tenga tanto énfasis en el Nuevo Testamento para nosotros que eso, el agradecimiento. ¿Cómo sé yo que usted está lleno del Espíritu Santo? Por su agradecimiento. Si usted es de lo que protesta, usted no es de los que es conforme. Entonces eso no coincide, no concuerda con una persona llena del Espíritu Santo. Ahí dice que es agradecido y menciona 4 detalles. Siempre, eso es hábito. Por todo, eso es amplitud. A Dios Padre, eso es específico. Y en el nombre del Señor Jesucristo, eso indica que Él avala la gratitud de usted con Él. Y en la última parte, versículo 21, dice: sometiéndoos los unos a los otros. Esa es evidencia pública otra vez. Esa es evidencia pública. Si hay sumisión de un creyente a otro creyente, y dice en el temor de Dios, y déjeme darle solamente una connotación de la parte que dice temor. Si usted tiene temor de mí, o yo tengo temor de usted, y es temor producido por el Señor, una implicación del temor es que yo tengo admiración de la otra persona. Mire, necesariamente para que yo me someta de buena gana a alguien, o usted se someta de buena gana a alguien, con entusiasmo, con motivación, usted tiene que tener alguna admiración de esa persona. Si no tiene admiración de la persona, quizá lo hace con protesta o con algún sentido de rebelión porque le toca, o como para fingir o aparentar que está sumiso. Pero si no hay admiración de la persona a la cual nos sometemos, falsificamos esto. Entonces, para que yo me someta a alguien, a cualquiera de ustedes, necesariamente tengo que tener algo de admiración por usted. Sin esta admiración tengo que falsificar la sujeción y sumisión, y finjo estar sujeto, sumiso, cuando realmente no lo estoy. Eso en términos generales, muy generales. Ahora note el énfasis de la Escritura. Note que debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y después cuando sigo meditando otra vez en salmos, y luego la expresión de canto es de gratitud y luego sumiso, y nos dio énfasis a la música. Y quiero que aprenda 3 cosas ahora de esto, porque si capta esto, va a captar el mensaje. Si no, será un poco en la nebulosa. Mire, los 3 conceptos básicos que quiero dejar bien plasmado en su mente, es que cuando nos reunimos nosotros, y la Escritura habla de los salmos, los que han leído los salmos, lea de a un capítulo. Usted lee un capítulo de los salmos, y lo que encuentra es que en ese salmo hay un tema. Hay un tema. Entonces, mire, cuando 2 de nosotros nos encontramos, habrá un tema. Y esa es la idea. Nos encontramos y habrá un tema entre nosotros. Primera idea. Segunda idea.
Si han leído bien los salmos, eso es poesía, eso es canto. Ustedes saben cómo son las poesías, cómo son los cantos. Tiene que haber una concordancia entre el primer renglón y el segundo renglón. Así es la poesía, así es el canto. Y el primer renglón dice una parte de la idea y el segundo renglón completa esa idea. Cuando la Escritura me dice que hablamos el Salmo entre nosotros, es que yo aporto una idea de Dios, de lo que yo entiendo de Dios, y la segunda persona, que es usted, aporta la segunda idea de Dios. Eso es leer con salmos, es poesía, es una rima, es una unidad. Y yo doy la media idea y usted me da la otra media idea. Y así estamos hablando en unidad entre usted y yo, en concordancia de tema. Eso es hablar entre vosotros con salmos. Esa es la segunda idea. Entonces hay un tema, hay unidad de tema entre las dos personas que están hablando y una tercera idea. La idea de música. En el Antiguo y Nuevo Testamento el énfasis es alegría. Es que estamos contentos. Así que cuando la Escritura dice que hablando entre vosotros con salmos, es que el ánimo suyo y el ánimo mío al hablar, somos contentos. No somos apabullados, no somos tristes, no somos acabados. Estamos contentos porque usted y yo nos encontramos y hablamos de lo que queremos y hablamos en unidad y hablamos en concordancia y hablamos de lo que a Dios le gusta. Ese es hablar de salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es pensar en los salmos, eso es pensar en las odas que menciona ahí. Y así estaremos agradecidos de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y esa es la base, el fundamento que nos va a inspirar y ayudar para que nos sometamos los unos a los otros. Si soy sujeto a la Escritura, puedo someterme a usted. Si no soy sujeto a la Escritura, no puedo someterme a los demás.